Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua. En este caso puede ser que sea extensa, no lo sé, ya dependerá un poco de lo que nos enrollemos. Vamos a hablar de la última película de Christopher Nolan, Tenet, que se ha estrenado recientemente en cine. Nosotros, bueno, esta podría ser otra de las miles de críticas que han salido, alabándola o totalmente en contra, porque Nolan tiene que o a favor o en contra, normalmente no suele tener un término medio, pero nosotros, como siempre intentamos ir por libre, pues para eso somos independientes, que nadie nos paga, Vamos a nuestra bola. No nos paga Disney, no nos paga Warner, y aunque no lo parezca, no nos paga Netflix. Vamos a hacer sobre todo hincapié en uno de los que creo que es uno de los terribles fallos que tiene la película y que la lastra, porque como hablando con Jolie bien dijo, podía haber sido un 10 de no ser por ello. Y bueno, vamos a empezar a hablar normalmente de la trama, pero quiero adelantar que vamos a hablar de su pésimo personaje femenino, porque creo que es un personaje femenino muy mal escrito, terriblemente escrito. Sí. Que para haberlo escrito así, honestamente hubiese preferido que no hubiese escrito ese personaje. Hubiese preferido que hubiese sido una película en la que solo hubiesen aparecido personajes masculinos antes de tener ese personaje femenino tan mal escrito. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a empezar. Antes de meternos a meter el dedo en la llaga con eso, ¿qué te ha parecido? Y digo, obviando eso, que vamos a hacer hincapié, ¿qué te ha parecido Tenet? Pues de lo mejorcito del año, la verdad. Además, como ya sabemos, es una película que Warner no se atrevía a estrenarla, posponía la fecha de estreno y demás, y lo están haciendo de manera escalonada, por unas partes de Europa, la semana que viene creo que ya en Estados Unidos, por lo visto funciona muy bien esta primera semana, por lo menos aquí en España, y hombre, como película me parece fascinante. Yo soy fan de Christopher Nolan, no de rasgarme las vestiduras, no soy de... No, lista. Exactamente, pero la verdad es que es un director que me gusta mucho, tiene una personalidad muy potente como narrador, y yo creo que Tenet lleva ya al hiperbolismo. Pero una de las cosas que tiene Nolan, que tú lo has comentado en conversaciones que hemos tenido tú y yo, es que le ha dado un plus de calidad al blockbuster típico, porque los blockbusters normalmente que llegan en verano, normalmente, son esas películas, pues bueno, con un guión que prácticamente podríamos resumir en la cara de una servilleta de papel de estas chiquititas, porque al final lo que te gusta es el espectáculo, te gustan las explosiones, te gustan los efectos especiales, te gustan que se vea que haya dinero, es decir, así es como funciona normalmente el blockbuster. Normalmente estamos hablando, bueno, quizás más de los 80, 90 hacia adelante, porque antes los blockbusters sí eran más densos. Y quizás Nolan ha recuperado esa, ¿cómo decirlo? Esa profundidad con un guión más elaborado, con un guión más trabajado, con personajes interesantes, no los femeninos, con personajes más interesantes y con tramas que te obligan un poco a estar ahí pendiente. Eso es lo más interesante de Nolan. Tú normalmente cuando sales de ver una película de Nolan, te pasas por ese día, seguro, te lo vas a pasar reflexionando sobre la película, intentando discernir todo lo que te ha contado, y en ese sentido, ese afán por intelectualizar los taquillazos, que es algo que tiene Christopher Nolan desde, pues yo supongo, posiblemente incluso desde The Prestige, que no podemos decir que sea una película muy cerebral, pero tenía sus recovecos en el guión. Sí, pero también te hacía ahí hacer encaje también de... exactamente, sí, era un puzzle narrativo también. Exactamente. Y posiblemente ahí fuera la explosión de esa manera de pensar de Christopher Nolan, y a mí me parece perfecto. Es decir, un director que piensa que el cine de evasión no tiene por qué no hacerte pensar. Sí, y en ese sentido, la verdad es que lo consiguió con Origen, lo consiguió con Interestelar, independientemente de que puedan gustar más o menos, tengan más carencias o más o menos carencias, pero yo creo que con Tenet ya lo ha llevado al paroxismo. Esa convergencia de cine de calidad con cine comercial, potentísima. De hecho, diríamos que él inauguró la etapa de superhéroes serios. Exactamente. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Superhéroes que se alejan de la comicidad, ¿no? Bueno, lo de la comicidad se aleja un poco, es decir, su Batman se aleja del sense of wonder. No tiene por qué asociarse tampoco que los superhéroes más coloridos tengan por qué ser cómicos. Pero sí, él dio una perspectiva de Batman que tuvo mucha polémica. Es decir, Batman tiene muchísimos detractores, principalmente por la visión que dio de Batman.
en sus películas, en su trilogía. Hombre, nunca peor que la de George Schumacher. Son de la serie de los 60. Son polos opuestos completamente. Lo que pasa es que Christopher Nolan sí es verdad que parecía en ocasiones que estaba complejado. Es decir, estaba haciendo películas de Batman y parecía que no quería recalcar que estaba basándose en cómics, que luego no es cierto, porque yo he leído muchísimas entrevistas e incluso cómics de Batman con introducciones dedicadas a entrevistas de Christopher Nolan que alababa muchísimo los cómics, pero bueno, daba un tono más urbano y más oscuro, que es algo que también es indivisible a Batman, que Batman es un personaje que es muy poliédrico. Quizás lo que eliminó de Batman fue lo fantástico de la saga, porque lo más fantástico que teníamos, por ejemplo, era Ra's al Ghul en la primera entrega. Exactamente. Quitando Ra's al Ghul, el resto de entregas muy normalita. Quiso dar una perspectiva del personaje más realista y en ese sentido a mí funciona muy bien la trilogía, independientemente de que la última entrega sea más irregular. Para mí tiene pasajes muy potentes y luego El Caballero Oscuro es una de mis películas basadas en cómics favoritas. Pero bueno, más allá de eso, de que hasta en esas películas de Batman quiere darle un pozo de, vamos a decirlo, de profundidad, como estábamos comentando, pero con Tenet yo creo que se ha currado un guión muy potente, más allá de las carencias que vamos a comentar ahora con el personaje de Elizabeth Debicki, y la verdad es que no se ha pasado de sobreexplicativo, porque en un origen que es algo que era lógico, utilizaba el personaje de Ellen Page, que llegaba nuevo, como la conexión con el espectador para explicarle el microcosmos que él mismo había creado. ¿Cómo funcionaba? Exactamente, universo, que es algo que yo me recuerdo cuando se estrenó la película, mucha gente decía que no se entendía, y luego al cabo de los 2 o 3 meses, que es que la película explicaba demasiado, que era como para tontos. Bueno, esto ya sabes, esto los detractores a favor y en contra. Exactamente. Y aquí en Tenet se explica un par de veces un poco esas reglas de ese universo ficcional que ha creado, pero aún así es difícil hacer pie, porque es una película muy compleja, hay que tener ciertos conocimientos de física cuántica y demás para entender todo, ¿no? Para entender la entropía, para entender lo que es una pinza, que me parece una cosa fascinante dentro de la película, pero aún así el lema de la película es ese, ¿no? No trates de comprenderlo, siéntelo. Y en ese sentido le pasa como el cine de David Lynch. No hace falta que lo entiendas 100% para disfrutar la película, que se disfruta mucho. Aparte, porque es verdad que Nolan, una de las cosas que hace es utilizar una base real para sus guiones. Lo hizo en Interestelar. De hecho, muchos científicos han alabado el trabajo que él hizo en el Interestelar. Pero yo creo que tú puedes ver esta película como si te estuvieras inventando una teoría perfectamente. Sí. Es como si yo ahora hiciera una película de ficción, me invento una teoría, pues yo que sé, algo parecido a la ley de universos paralelos, la ley de cuerdas, etc. Y es ficción, es fantástico, y bueno, tú estás ahí y dices, vale, sí, pues han metido ellos su teoría, es como un... Y ya está, y no tienes, lo que tú dices, no tienes que necesariamente entenderla para poder disfrutarla. No, y siempre con Nolan siempre tenemos la ventaja de que en verdad él crea sus propios códigos cinematográficos, pero él siempre se basa en, por ejemplo en este caso, en física cuántica, es decir, él tiene unos asesores. En Interestelar tuvo como asesor a Kip Thorne, que era un experto también en viajes espaciales y demás, y lo cierto es que sigue siendo ciencia ficción, sabemos que es irreal, pero siempre procura tener unas bases sólidas. Sí, pero quizás sea de esas películas que tiene más de ciencia también, porque muchas veces se utiliza la palabra ciencia ficción, o el género, utilizamos el género ciencia ficción, y de ciencia tiene poco, exactamente. Es ciencia ficción. Sí, pero es verdad que su película sí tenía una base de ciencia. No, y de una rama más dura, es decir, no estamos hablando de que sea Solaris, de Tarkovsky, pero sí sigue siendo cine comercial, pero sí tiene una base sólida en ese sentido, científica. Y luego yo de todas formas soy defensor, conociendo a las primeras obras de Nolan, cosas como Following o como Memento, que si por él fuera, sus películas serían menos comerciales y más cerebrales. Pero claro, Warner está ahí, y aunque él sea el niño mimado e intervenga con su productora Syncope y demás, Warner también le dirá, mira, aquí tienes que hacer cine de género, por mucho que quieras intelectualizarlo, esto tiene que ser un thriller, y con Tenet es un thriller de espionaje, es decir, ese James Bond que no le dejan hacer todavía. Y acabará haciéndolo, Porque Origen y Tenet tienen mucho de las películas, son películas de James Bond. La verdad es que en ese sentido se ha quitado la espinita, en cierta manera. También es verdad que tiene suerte de que Warner llegue y le dé un cheque en blanco prácticamente. Eso es, muy pocos directores consiguen eso. Muy poquito, muy poquito. Eso es algo que consiguió Kubrick, que es otro director con el que se ha comparado mucho a Christopher Nolan, que para mí no hay color. Kubrick era muy superior, pero en cierta manera puedo comprender que se le nombre como un heredero. Son generaciones diferentes también. Kubrick vino de otra generación totalmente distinta, innovó, como pues, bueno, como en época anterior hicieron otros, y ahora bueno, Nolan, pues es lo que tú estás hablando. Yo creo que quedémonos como la persona que ha dignificado, por decirlo de alguna forma, el blockbuster.
Sí, en ese sentido solo podemos tener buenas palabras para él. Y bueno, ya comentamos la película, no vamos a explicitar, pero viajes temporales, viajes que se solapan con nuestra realidad, y ahí a nivel de puesta en escena y visual Es increíble. es una virguería lo que ha conseguido este hombre. A ver, esto es como todo, el presupuesto que tengas es el que te permite hacer una cosa Sí. u otra, eso es así, no tiene más misterio, tú puedes hacer tanto como presupuesto tengas. Ya digo, si sigues pidiendo dinero, te lo siguen dando, Claro. evidentemente puedes ir a más, pero es verdad que esa puesta en escena, esa dirección, no recuerdo si había grabado en 70 milímetros, había grabado Creo recordar que sí. en IMAX, porque a él le flipa el IMAX. Sí. En películas anteriores lo que hacía simplemente es que algunas tomas sí iban en 70 milímetros, creo que esto directamente ya lo ha grabado todo en 70 milímetros. Fascinante, o sea, la dirección, cómo coloca la cámara y esa puesta en escena es de 10. Sí. Además, matrícula de honor. Sí, totalmente. Además, es muy inteligente porque a lo mejor él quería este tipo de realización, que seguro que ha tenido unos costes de producción altísimos, y a lo mejor Warner era reticente, pero como ha sido tan inteligente de estructurar su guión de manera que la narración es la que da lugar a esa puesta en escena, a esa realización, porque es lo que comentamos, lo de esa viaje en el tiempo que hacen que vayan hacia atrás los personajes, lo escribes en tu guión, lo justificas narrativamente y ya sabes, Warner tiene que comprender que a un nivel visual tiene que permitirle hacerlo como él quiere, y es maravilloso porque además la película es muy inteligente y es muy gradual. Empezamos con un objeto pequeñito, sí, con algo mínimo, un pequeño detalle, exactamente, que lo vemos moverse hacia la inversa con toda la teoría de la entropía y demás, y luego cada vez a mayor escala, y luego el clima final ya el clima es final maravilloso, la persecución y el clima final son de una calidad técnica envidiable, de planificarse, de sentarse, de estudiarlo bien, de todo el equipo preparado. Es tremendo. Muchísimo mérito, la verdad. Disfrutable a niveles altísimo. Es que está allí, es imposible que tus ojos se vayan de esa pantalla durante esos momentos. Es impresionante. Y la verdad que ya digo que en ese sentido Nolan no defrauda. No, en ese sentido. No defrauda, y yo creo que incluso rebasa las expectativas que se hayan podido tener depositadas en él. Y aunque es bastante pesado en ese sentido, que es muy cabezón y muy cansino, sí es cierto que es algo que ya hemos comentado nosotros, tener una película que hay que verla en el cine. Sí, para mí particularmente sí. Puedes tener un home cinema impresionante, televisión Full HD, 4K, lo que tú quieras, pero esta película hay que verla en el cine. Son de las películas que se disfrutan en el cine. Lo iba a decir que que el ritmo de la película ayuda también mucho, pese a la duración excesiva, no se te hace en ningún momento pesada. Nada. Por lo menos a mí particularmente no me dieron ganas de mirar en ningún momento el reloj ni el móvil. Estaba pendiente, un montaje también muy picado. Sí. Él también se toma sus tomas, pero va todo muy rápido. Y luego lo que te comentaba antes, que era que una escena de acción física muy trabajada. Recordamos esas escenas de acción no tan curradas que tenía, por ejemplo, en Batman, que dejaban un poco que desear. Es decir, es la acción visual de persecución y tal muy bien, pero luego la acción de pelea más física que cojeaba un poco, pero aquí ya no, aquí se nota la implicación de los actores en las peleas físicas es brutal. Sí. De hecho, la coreografía de una de esas peleas es magistral. Además es que es como un reto, ¿no? Ya sabemos que él decía que era una de sus... Bueno, él no lo admitía, aunque ya sabemos, ¿no?, que no quería segunda unidad ni demás, porque era el niño mimado de Warner, pero yo creo que él pensaba, dice, vale, uno de mis puntos flacos son las escenas físicas, y aquí no solo voy a hacer buenas escenas físicas, sino que me voy a poner el reto de crearlas de la manera más compleja posible. No vamos a desvelar por qué, pero hay varias escenas en las que hay enfrentamientos de dos personas en situaciones muy diferentes, y eso le da un empaque visual a esos pasajes que es impresionante. Es brutal, las cosas como son, y luego un muy buen casting, como de costumbre. Todos los actores están muy bien. John David Washington, que para quien no lo sepa, es hijo de Denzel Washington, evidentemente no tiene el carisma ni de momento. Ya en sus primeros papeles Denzel Washington destacaba como no destaca este. Pero la verdad es que lleva papeles muy buenos, porque también infiltrado en el clan de Spike Lee estaba muy bien. Y Robert Pattinson está muy bien. Muy Robert bien. Pattinson da un perfil muy batmaniano. Y que conste que lo hemos escuchado en su versión doblada. Exactamente. Por desgracia, no lo hemos podido escuchar en su versión original, en la que seguro que gana, evidentemente. Y la verdad que me gustaría verla en su versión
versión original, aunque a lo mejor me enteraría menos de la trama. Y ahí hasta y me da mucha rabia porque ahora vamos a hablar del personaje femenino, pero es que hasta el villano de Kenneth Branagh me gusta. Sí, no, Kenneth Branagh está muy bien. Está muy bien, además ese típico, ese villano que no necesita una justificación de en el pasado le sucedió tal, no, es un villano que quiere el caos por el caos y... A mí son los que más me gustan, honestamente. Sí, no voy a decir la motivación ni el objetivo principal, claro. Pero yo lo apoyo. Pues fíjate que cuando vine a verlo, yo vine a ver la película antes con Ana y Jesús, que son amigos nuestros, y Ana fue lo primero que me dijo, dice, estos son los villanos que le gustan a Juanjo. ¿Sí? Y la verdad es que lo ha confirmado, Tiene un objetivo que yo lo comparto. Y la verdad es que el personaje está muy... Porque Kenneth Branagh, más allá de muy buen director, que lo es. Exactamente. Aunque haga algunas veces cosas muy comerciales porque le dan el cheque. Sí, pero es lo de siempre, es lo que le pasa a estos directores. Hace cualquier cosita comercial para sacarse un buen dinero y luego invertirlo en los proyectos que hay de valor. No, y que al final tienen buena vida y quieren mantenerla también. Hay que entendible. Y bueno, pues en general todos los personajes bien, excepto el femenino. El de Elizabeth Debicki, que aquí es donde vamos a darle una... Hemos hablado muy bien de la película. Sí, no, y ahora le vamos a dar palitos. Os digo de verdad, no, o sea, no dejéis en spoilers. No dejéis de ir a ver la película por esto. O sea, además, luego vosotros... Yo la suerte que tuve, Rocío estaba conmigo, Rocío sí dice que le molestó bastante, lógico. Yo, como tú la habías visto antes que yo y ya me la habías comentado, yo como que desconecté, honestamente, lo digo de verdad, desconecté de ese personaje de la película. Dije, bueno, voy a desconectar para que no me moleste y así disfruto del resto de la película. Y eso fue lo que hice. Evidentemente lo estaba viendo, evidentemente lo estaba analizando, pero desconecté de ese personaje. Y ya cuando termina, dices, su personaje femenino es una soberana mierda. Sí. Y ahora haces tú la exposición de por qué es una soberana mierda, del tema de los clichés. Pero es que la película de Nolan, quitamos la trama de ese personaje, le quitan media hora a la película, y la película, yo creo que hubiese sido mejor porque para ese personaje tan mal escrito, además mal escrito, honestamente, es que está muy mal escrito, muy bien interpretado, muy mal escrito, es muy buena actriz. Y es una lámpara, para mí una lámpara, un personaje que podemos sustituir por una lámpara y prácticamente no hay cambio. Y luego es que lo que te comentaba antes de empezar a grabar es que para mí el problema que tiene Nolan con los personajes femeninos, en su mayoría, es que cuando escribe un personaje masculino suele ser muy racional, utiliza mucho la lógica, mucho pues, la deducción y tal, y los personajes femeninos suelen ser como más impulsivos, más sentimentales, se basan más en sensaciones, en sentimientos. Sí. Mirad su filmografía, no estoy diciendo nada que... Vamos, creo que de hecho desde Memento podríamos hablar del personaje de Carrie Ann Moss, que tiene una sorpresa ahí que dice... Además que te hace pensar, hostia, qué... Y creo que prácticamente ocurre con muchos de personajes. No quiere decir que todos sus personajes femeninos sean malos. No, tiene personajes femeninos interesantes. Pero por lo general suelen ser personajes que dicen, mira, ya está esta. Ya le pasaba en Interestelar, le pasaba en Origen, con el personaje sobre todo de Alma. Creo que era Alma. Creo que sí. Y aquí le pasa todavía. Y el problema es que aquí le pasa todavía multiplicado por 10. Por 10. Aquí todavía es peor, porque prácticamente como tenemos solo dos personajes masculinos y lo único que hay es ella, y está tan mal escrito y está tan mal hecho, canta demasiado. Sí. Y ahora explica tú por qué lo que hablábamos antes. Es que el caso es que tú comentas que, y es totalmente cierto, que a este personaje da ciertos retoques al guión, lo quita y la película se mantiene igual. Pero es que es un personaje muy relevante en la película. Tiene mucho peso en ese sentido. Por eso es tan perjudicial para la trama. Porque Nolan... Sí, pero me quiero decirte que tú ese guión era un guión que perfectamente, si dices de eliminar su personaje, lo puedes hacer. Claro, en ese sentido, sí. Y la trama principal está ahí. Es decir, te inventas unos cuantos retoques para el final, pero que lo puedes hacer perfectamente. Claro, pero lo que pasa es que el problema está en que como el personaje está dentro de la película y es tan relevante... ¿Es importante para la trama o es importante para el personaje protagonista? En la recta final, por lo menos, sí es importante. Pero creo que en la mayoría del tiempo es importante para el protagonista, no tanto como para la trama. Es que voy a meterme ahí en el barro. El problema que tiene este personaje es que, como otras veces que ha hecho Nolan, no ha utilizado solo un estereotipo de personaje femenino, de estos
estereotipos que tampoco nos gustan. Porque hay varios estereotipos. Está el de la femme fatale, que por ejemplo el de Marion Cotillard en Origen, en cierta manera era una femme fatale, aunque era un personaje onírico y demás. Luego está el personaje de femenino que es madre y que por su hijo es madre abnegada. Madre abnegada, que es capaz de hacer barbaridades que no tienen sentido ninguno. Luego está el personaje que sirve solo para potenciar la psicología del personaje masculino. Luego está la damisela en apuros, que no sabe hacer nada más que estar de por medio sin tener ni idea de lo que está haciendo y siendo un obstáculo. Y aquí los juntan todos. Es que no sé cómo se le ha apañado Christopher Nolan, que su mujer es Matoma, es la productora, y le podía haber dicho, dale una vuelta a esto. Porque es que es un cúmulo de todos esos clichés amalgamados en un solo personaje, lo convierten en un rol terrible. Claro, y es que al final lo que tú consigues con ese tipo de personajes es que tú odias el personaje femenino. Exactamente. Porque tú estás viendo el clima final, voy a intentar no hacer spoilers, tú estás viendo el clima final, y tú lo que piensas es, de ella, de su actitud, es ¿qué coño estás haciendo? Exactamente. O sea, que esto es más importante que tú, aquí hay algo en juego más importante que tú. Y es eso, es como no, bueno, no voy a pluralizar, pero si este personaje se deja llevar por impulso. Exactamente. Porque de hecho tiene una frase que es que dice... No, hay más de una. Pero bueno, yo digo al final, sí. tiene una frase que es un poco para echarte las manos a la sí. cabeza, es decir, joder. Y eso tiene dos cosas malas. Por un lado, lo que tú dices, que asimilamos como que ese personaje ha sido escrito por pura magia y que no hay una persona detrás y decimos, vaya, una tía tonta, ¿por qué hace eso? Y la asimilas como el peor personaje de la película, pero no en el sentido de que esté mal escrito. La gente se queda viendo que esta mujer es tonta, ¿por qué está haciendo esas estupideces? Sí. Pero luego hay otra perspectiva que es más perjudicial todavía, que se normalice, que se vea como lo normal, que un personaje femenino haga esas cosas. Pero es que lo lógico, eso es lo que veíamos nosotros en las pelis del 80, es que eso es lo que me preocupa, que yo estoy viendo un personaje que lo veía en las pelis de los 80 y de los 90, personajes que yo muchas veces me pregunto, una de las cosas que me pregunto muchas veces es, cuando un actor está leyendo ese guión, evidentemente que te llamen para una película de Nolan un regalo, pero ¿hasta qué punto tú te callas? ¿Hasta qué punto no le dices en confianza al director, oye, este personaje es una mierda? Además, literalmente, yo lo hago, lo voy a interpretar lo mejor que quiero, entiendo las motivaciones, pero tu personaje es una soberana mierda. Sí. Que posiblemente incluso Elizabeth Debicki se lo llegó a decir, le dijo, mira, ¿qué pasa aquí? Pero también hay que comprender que es una mujer que está empezando ahora, que ya ha hecho unos cuantos papeles bastante potentes, pero no con directores de mucha relevancia. Te llaman Christopher Nolan para un blockbuster impresionante que va a revitalizar el cine después del estado de alarma. Y... Bueno, también hay que tener en cuenta que se rodó antes. Sí, pero ha sido lo que marca es que ha sido la película que se ha estrenado en mitad de la pandemia sin miedo. Sí, es verdad que eso es. De manera que Christopher Nolan viene de petarlo con un montón de películas. Tú eres una actriz joven que ha hecho cosas un poquito más ligeras, como Operación Ángel o como Hobbs & Shaw de Fast and Furious. Y te llama Christopher Nolan, lee el guión y a lo mejor te estás dando cuenta de todas esas carencias, pero dices, es un papel muy relevante. Hablamos de que el cine es una industria y que solo creo que la gente que esté muy bien posicionada se puede permitir el lujo, oye, muy bien posicionada y con mucho dinero en el banco, se puede permitir el lujo de decir a ciertos directores no. Exactamente. No, o no es el momento, o no me gusta, o no me interesa. Pero bueno, es la carencia, ¿no? Digamos, yo me quedo con tu frase, podría haber sido un día si no llegases por este. Exactamente. Y ya está, ¿algo más que quieras añadir de Tenet? Pues no, que la gente vaya a verla. Y que la disfrute. Que la disfrute, que a lo mejor sale con un poco de dolor de cabeza, desde un punto de vista cerebral y otro visual, porque la película es un desafío. Ya la estamos alargando, pero quería comentar otra cosa que no quería dejar sin dejar de comentar en este programa. ¿Echaste de menos a Hans Zimmer? Lo ya lo hemos comentado, ¿no? No lo he echado de menos, porque el compositor que ha contratado ahora Christopher Nolan, no recuerdo el nombre, estoy seguro de que cuando estaban en el estudio grabando le dijo, tienes que hacerme un Hans Zimmer. Es como si Hans Zimmer no está Hans Zimmer, pero tienes que hacer... Era muy Hans Zimmer, ¿verdad? Había momentos en los que si tú ves la película y no te has fijado o no sabías que no lo había hecho, tú piensas que es una banda sonora de Hans Zimmer. Exactamente. Y luego, que ya también lo hemos hablado nosotros, esos detalles de Christopher Nolan. El tiempo va hacia atrás, pues la banda sonora tiene que ir hacia atrás también. Y al final, el compositor se ha adecuado un poco al estilo de Hans Zimmer. No de Hans Zimmer, sino de Nolan. El compositor musical, porque es lo que le gusta a Nolan y él lo ha captado muy bien. Ha dicho, bueno, pues si este es el tipo de composición,
también ha sido una oportunidad en ese sentido saber que, bueno, tu música va a estar en un gran blockbuster y que va a ser muy escuchada. Exactamente. Pero la verdad que en general, bien, ya digo, es una pena que una película tan buena tenga un fallo tan grande. Sí, sí. Por lo menos yo opino así. No sé lo que la gente opinará, ya esto es como todo, para gustos colores. Pero es una pena, una pena. Sí. Podría ser una película de 10, podría ser una película que dijéramos, esta es una película para verla incansablemente, sí, y para enseñarla lo que se puede hacer con presupuesto. En fin. Bueno, terminamos con esta extensa, no sé la verdad. ¿Cuánto nos hemos ido, Rocío? Cuéntanos. ¿A cuánto nos hemos ido de duración? 25 y medio. Casi 30 minutos de Tenet. Está bien. Bueno, no somos tan largos como Tenet. Terminamos diciendo que muchas gracias por vernos. Como siempre, cuenta de Instagram, cuenta de YouTube. Por cierto, a ver si ponemos también nuestras cuentas personales, porque si la gente... Sí, porque sí, como sí. tú también pones cosas de cine, sí, pues si la gente quiere seguirnos, sí, a ver si algún día lo ponemos. Por redes sociales. Como hacen otros muchos canales. Exactamente. Pues lo dicho, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.